Opiniones con Tucho Velázquez. Caja de 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 Opiniones con Tucho Velázquez. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlas y saludarlos por este medio de T-Box Radio y a través de Caja de Opiniones. Estaremos aquí en un tema muy particular, muy especial. Siempre hemos querido darle un espacio grande a todas esas glorias del fútbol mantense, manabita, y hoy día vamos a tener la dicha y el honor de contar con una de esas figuras que hicieron justamente o que pusieron los primeros cimientos para el fútbol profesional, no solamente de Manta, sino de Manabí. Con don Carlos Nieto Molina estaremos hablando, pero antes saludamos también con Francisco Velázquez, con Pancho. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. La historia a veces es injusta, es ingrata, pero hay que rememorar a los grandes valores del fútbol que forjaron esa historia y que hoy Manta y Manabí tienen el profesionalismo, su representación, por la base de ese antecedente de jugadores, de personas, de ciudadanos de bien, como Carlos Nieto Molina. Un jugador, un ciudadano, una persona ejemplar, virtuosa, que desarrolló su talento y su capacidad de entrega en el fútbol profesional, en los inicios del profesionalismo en Manabí y en Manta en particular. Hoy nos acompañará en este programa que será para ustedes, amigos de Vox Radio. Pancho, antes que intervenga o presentemos ya a don Carlos Nieto Molina, una de las glorias del fútbol mantense y manabita, también fue uno de los iniciadores del profesionalismo, porque con Carlito Nieto también arranca jugando para su club, el Estibadores Navales. Los primeros representantes fueron Estibadores Navales y River Plate en 1963, cuando aparece ya Manabí, con dos clubes de Manta en el concierto nacional, en el fútbol ecuatoriano, divididos en dos etapas en aquella época. Estaba River Plate en el grupo donde estaba Emelec y Estibadores Navales en el grupo que estaba Estibadores Navales, uno de los grandes representantes y exponentes del fútbol mantense y manabita. Pero como tú lo decías, Pancho, la injusticia reina a veces, ¿no? Porque tú has visto, por aquí vamos a seguir invitando a algunos exfutbolistas y de repente encontramos que algunos de esos exfutbolistas no los reconoce nadie en la calle. Se han olvidado, quizás no le hemos dado, en el mismo periodismo, no le hemos dado el seguimiento. Hay países donde los exfutbolistas tienen un altísimo grado de reconocimiento, que no pasa lo mismo en Manabí y de alguna manera sí sucede quizás en Quito o en Guayaquil. Las mismas instituciones deportivas, llámense Liga Cantonal o la Asociación de Fútbol, no tienen registro, archivos históricos para recibir de ahí la información oficial. Pero toda esta trayectoria, toda esta forma en que se ha desenvuelto el fútbol profesional de Manabí y de Manta, Carlitos Alberto Nieto nos va a conversar. Buenos días, Carlito, ¿cómo está usted? Buenos días, Pancho. Un gusto saludarlo. Es un alto honor tenerlo aquí con nosotros y poder hablar de las vivencias del fútbol, de las que usted participó y fue parte activa. ¿En qué barrio nació Carlitos? Nací en el barrio de la Escuela Guayaquil, por el Club Bolívar. Ese es el club donde estaba también el Carchi. Exacto. Ese dice que era una de las primeras canchas que había en Manta. Sí, ahí nacimos varios, mire. Ahí nació el profesor Chávez, Ramón Bancetti Chávez García. Muchos muchachos de ahí. Conecta Delgado, Gonzalo Murillo. Muchos que no recuerdo. Pero ese barrio era más tranquilo, la ciudad era más sana. Y más pequeña. Sí, más pequeña. Bueno, yo cuando digo sano no es que quiero decir que estamos enfermos, que estamos mal ubicados.
Yo lo que digo que era con mayor tranquilidad, Pancho. La ciudad tenía otro tipo de connotación, sin duda alguna, ¿no? Bueno, el desarrollo de los pueblos. era una ciudad más pequeña, la gente en su mayoría se conocían, pero la conducta de las personas era de respeto. Y eso hizo que la sociedad se manejaba con más tranquilidad. Se podía caminar, se podía transitar sin ese miedo y temor de la inseguridad que lamentablemente tenemos Para hoy. jugar pelota tenías que pedirle permiso a tu papá. Exactamente. O al papá. Teníamos que pedirle permiso, si no le pedías permiso. Algunos amigos, los padres le escondían los zapatos y los Claro, uniformes. sí. Las vivencias las dicen de esa manera. ¿A usted, Carlito, lo retaban? ¿Le dan permiso? ¿Le gustaba a su papá que usted jugara fútbol o no? No, no le gustaba. No. Cuando a él le gustó, cuando ya jugué Juventud Italiana, Sí. ahí le gustó. ¿Y por qué le gustó? ¿Por qué antes no y por qué después sí? Bueno, le voy a decir, en la primera vez me dañé el pie, segundo, mero villado, me hinchó el tobillo en la playa. Ah, estaba jugando playero. Y llegué, sí, entonces yo trabajaba en el mueble. Ya. Y me ayudaron a llevarme compañeros y mi papá me pegó. O sea, después de la Y perdí una semana de ir a trabajar. después del golpe todavía recibió Más golpes. Y entonces, pues, así fue. No me dejé y seguí jugando. Después jugué en el España. Y así fui superando. España ya era amateur todavía. Ya era amateur. Entonces llegué al Juventud Italiana. Y ahí, porque ahí eran gloria, porque la gente lo sacaba al hombro a uno. A mí más que todo me En Juventud recuerdo Italiana. que me... O sea, usted profesionalmente aparece en Juventud Italiana. Sí, Usted es fundador de Juventud Italiana. fundador. Carlitos, antes del profesionalismo, usted jugó en el España uno de los grandes equipos de la historia amateur de Manta. Sí. Prácticamente era como la Serie B o el ascenso Sí, profesional. sí, usted lo dice la verdad. Y luego usted fue parte de la selección de Manta y después de la selección de Manabí en esos campeonatos intercantonales, interprovinciales que se hacían. Sí. En la selección de Manta, ¿cuáles fueron sus compañeros? ¿O se recuerda? Casi eso? sí, yo recuerdo a todos. Si quiere le cuento los 22. Claro. Mire, Vicente Terán y yo éramos los punteros derechos. Márquez y Eudomio Alarcón los izquierdos. Ambos se radicaron en los Estados Unidos. Sí, O sea, de los dos lados. de los dos lados. Usted y don Vicente Terán, Márquez y también Eudomio Alarcón. Eudomio Alarcón. Se radicaron allá en los Estados Unidos Sí. después, claro. ¿Y en el centro? Los otros, pues, ya usted sabe, eran Conecta, que también nacimos por ahí mismo. El arquero era Gambetta, Norberto Flores. Norberto Flores. Y así eran buenos muchachos, buenos jugadores. Luis Mario Chávez no jugaba ahí en la selección. No, porque él ya había jugado en Quito, no podía entrar acá en los ya. amateurs. Nosotros éramos amateurs. Así es. Pero era una época en la que sin duda alguna había más garra, más Más entrega. Más era la camiseta que Más otra a la cosa. camiseta que Sí. sí. ¿Cómo se define Carlitos Nieto en la cancha? ¿Cómo se definía usted? En la- ¿Cómo, en la cancha, ¿cómo se conceptualizaba? ¿Cuál era su Fútbol. manera Sí, de jugar sí, fútbol? siempre optimista, yo siempre. Optimista. ¿Cómo inició? ¿De puntero derecho y después que fue volante también? Mire, en el España yo hice hasta de puntero izquierdo porque no había izquierdo. Y le pegaba con las dos piernas usted. Con las dos. Sí. O lo engañaba con la derecha y la pateaba con la izquierda. ¿Y dónde estaba su fortaleza? ¿En cuál de las dos piernas tenía su En fortaleza? la derecha más. Sí. A mí me escribió algo por aquí, el señor William Terán escribió a la página de Deep Box Radio y dijo algo respecto justamente a el poderío o la fuerza que usted tenía en su pierna derecha. Sí, yo le daba. Y me decía don William Terán que el papá, que fue uno de los grandes futbolistas que también tuvo Manta y Manabí, don Vicente Terán, que era puntero derecho y que compartió con usted, Sí. dice que le comentaba a él o a los hijos que cuando iba a cobrarse un tiro libre, los arqueros ya tenían su temor por la fortaleza con que usted le pegaba. ¿Eso es cierto? Sí, cómo no. Usted, o sea, usted sí tenía una potencia bárbara para Muy, pegarle la muy pelota. fuerte. Yo le daba fuerte. Sí.
pero tenía quizás la fortaleza en la pierna derecha porque la practicó, porque nació de esa manera. No, ¿Usted así, cree que así la nací, fortaleza de los así pies nací. se nace? Así nací yo. Voy a conversar una anécdota del fútbol que Carlito la recuerda perfectamente. Yo tenía unos años, 23, 24 años, y se sacó una selección de Manta y fuimos a jugar a la parroquia San Lorenzo, que estaba integrando una selección y muchos aficionados residentes en los Estados Unidos de esa parroquia llegaron a Manta. Y la cancha era de tierra. Y en la selección de Manta, Carlito Nieto también fue. Nosotros integramos ese equipo y cuando se inició el calentamiento, que era normal y siempre es así, le pasan un balón a Carlitos Nieto para que también patee al arco y tiró a la caña del horizontal abajo. Y toda esa gente dijo, ese no juega, ese no juega. ¿Cómo fue esa anécdota? Fue verdad. ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, se cayó el travesaño porque le pegué en el travesaño mismo. Yeah. Eran los arcos de caña. Arco de Calle caña Gadúa. en ese tiempo. Sí. Entonces las personas se asustaron y dijeron, ese no juega porque juega mucho y pega mucho, con mucha fuerza. Ese juega en los navales. Dije. Dígame, Carlitos, y en el tema del Juventud Italiana, ¿cómo se forma Juventud Italiana? Porque hay una historia que se dice por ahí que nació en junio de 1961, otros dicen que es de 60. No, ¿Sí? yo le digo la verdad. No, pues cuente lo que usted sabe, porque usted vivió esa historia. Le converso un poquito más atrasito. Claro, por Ya. supuesto. Casualmente como este 25, pero del 58 yo salí del ejército, el 25 de noviembre. Seguimos andando con el tiempo, entonces vamos a entrenar en River Junior y viene un día, yo trabajaba en el mueble, ya el mueble era en Tarqui, entonces Guillermo Giler, que le decíamos el negro, dice, Nieto, anda, entrena, que River te va a llevar, va a jugar el 9 de enero en Esmeralda. Está bien, vamos, fuimos, no me ocuparon, volvimos, seguimos yendo a una sesión, reunión que había en Liga. Me gustaba ir a Liga a mí. Había un señor, Riuloa, me acuerdo, que nos señalaba a mí y a Pepe Chiriboga, porque íbamos mucho a las sesiones. Los martes era la sesión de la Liga y los jueves para cualquier equipo que quisiera, el local. Bueno, entonces dijo, ustedes pueden llegar a ser un día vocales de la Liga. Le dimos las gracias, estábamos jovencitos nosotros. Pues esa noche sesionó el River, era martes. Entonces el gringo Luigi, ya River venía de allá, porque Luigi fue primero presidente de River. Hablamos de Luigi Benincasa. Sí, Luigi Benincasa. Entonces, cuando vino o sea que Luigi Benincasa había sido parte de River Plate primero. Sí, fue parte. Entonces, cuando llega allá a la liga, y de ahí salió como disgustado el hombre, y nosotros estábamos todos amontonaditos como unos pollitos así, en la escalera del Club Social del Banco Central. Entonces dice él, haciendo con las manos cosas, entonces ya nosotros, Luigi, represéntanos a nosotros, le dijo uno de los muchachos, y le dijo, ¿qué nombre le van a poner al equipo? No sabemos, danos uno. Ahí nos nombró un montón de equipos de Italia. Entonces, Catón Murillo se puede decir que fue el que le puso el nombre y le dice, como todos somos jóvenes, pongámosle Juventud Italiana. Entonces, perdón, yo hablo así, el gringo dijo, mañana los espero en la oficina, dijo Luigi. Como el día miércoles los estudiantes no tenían más que medio día de clase, el día miércoles estaba llena la oficina de Luigi. Bueno, cuando yo salí del mueble a las 6 de la tarde me encuentro con la novedad en Tarqui.
ya Juventud Italiana se va a hacer, quiere que nos reunamos. Así que los muchachos de Tarqui le hablaron a Marzo Delgado, y Marzo Delgado cedió el local porque él tenía un salón de baile ahí, una sala grande, y cogimos 8 mesitas y las pusimos. Así que así fue como Juventud. O sea que la primera reunión de Juventud Italiana fue en Tarqui. En Tarqui, donde Marzo. Donde se pudo, digamos, de alguna manera definir ya el objetivo de jugar. Ya, seguimos para adelante. Con Uribe Nicaso al frente en la reunión. Sí, él dijo, bueno, hay que nombrar un entrenador. Nosotros de una vez dijimos el Cholo Bailón, porque era el más popular. ¿Ya? Que conocíamos el más popular. La chica Cholo Bailón y él. El Cholo Bailón había sido también un exfutbolista en ese tiempo, ¿no? Sí, cómo no. Una asociación de empleados. Era buen futbolista. Sí, muy buen futbolista. Alguien me dijo que jugó en Norteamérica, en Guayaquil. O sea que por esa razón, viéndolo al Cholo Bailón, dijeron, bueno, él es el técnico de Juventud El Italiana. técnico de Juventud Italiana. ¿De qué año estamos hablando, Carlitos? En 1959 ya, porque en el 58 yo salí del ejército. O sea que el Juventud más o menos llega a institucionalizarse en el 60 ya. A darle vida al 60. En 59 todo entero estaba. Pero ya, porque la Asociación de Fútbol Amateur de Manabí se funda en el año 1961. Había el 27 de septiembre de ese Casi año. con Navales por ahí mismo fue. Claro, y Navales, jugaron ustedes unos partidos, pero no todavía estaba profesional. Eran partidos nomás amistosos. Amistoso. Claro. Carlito, usted jugó en un equipo muy popular en esos años, el Banfield, No. Ellos eran mayores que yo. pero de una recordada trayectoria. Muchos de estos jugadores me parece que pasaron al profesionalismo, ¿no? Sí, Pepe Delgado, por ejemplo, era uno. Ahí se reunían, donde el papá de Pepe Delgado tenía el negocio, ahí se reunían. Y cuando se integró la selección de Manabí, ¿usted fue convocado en varias oportunidades o recuerda tal vez alguna presentación de esa selección que le dejó a usted un alto recuerdo? Fueron 2 citas que me hicieron, una para la selección de Manta y otra para la de Manabí, no tuve más. Y de ahí ya no. Hay un partido memorable que jugó la selección de Manabí con la de Esmeraldas en Portoviejo. Sí, ¿Usted fue parte de ese equipo? yo jugué, sí. Que el marcador No, fue 2-2, me parece. Sí, y allá nos eliminó Esmeralda. Eso era para el Por campeonato nacional. un gol. Digo, esos eran los torneos que se hacían para clasificación Decían nacional. que el final del campeonato se realizaba en Colombia. Yo no sé si habrá terminado, porque ahí terminamos nosotros y a cada uno viene y se va a su trabajo. Carlitos Nieto en Juventud Italiana. ¿Cómo pasa a Estibadores Navales? Bueno, viene Juventud Italiana. ¿Estaban haciendo también Estibadores Navales ahí? Sí, no había estibadores navales todavía. Estábamos en la selección de Manabí nosotros. Allá nos fueron a ofrecer que si queríamos pertenecer a un equipo que quería la Unión de Estibadores Navales hacer. Entonces, mi grupo era los amigos que siempre uno se reúne cuando va a jugar o sale. Mariscal Valencia, Manuco Cedeño y yo. Y así cada uno tenía su grupito. Entonces, el Manuco me dice, estaba en la selección de Manabí, Manuco me dice, ¿qué dices, Nieto, de esto? Yo le digo, hay que pensarlo. Y Manuco me dice, Nieto, las piernas no duran mucho. Yo le dije, bueno, entonces vámonos. Cuando dice Manuco Cedeño, que también fue uno de los jugadores de Mante Manabí, le dice, las piernas no duran mucho, quiere decir que escoge entre esto y el trabajo. Más experimentado él. Sí. Y ustedes se fueron por Nos la línea. Nos vamos. Entonces, El Jordan Navales que le ofrecía trabajo. Sí. Entonces nos fuimos. Dijimos, nos vamos. Cuando terminamos el contrato, se puede decir, de que estábamos concentrados en Puerto Viejo, y ya a un día lunes andaban
buscándonos para que firmamos. El que quería ir y el que no quería ir no firmaba. Yo firmé y firmamos, se puede decir todos, y nos fuimos. Ahí hicieron una asamblea grande en estibadores navales y decidimos, había 2 letras, me acuerdo, en la hoja que a mí me tocó. La T y S, trabajo o sueldo. Entonces teníamos muchos amigos mayores como don Miguel Túquer, don Julián, Pancho Chávez. Decían ellos, Carlito, coge el trabajo mejor. Coge el trabajo mejor. ¿Y qué significaba eso, Carlitos? A ver, ¿ustedes daban trabajo y no cobraban por jugar? No, seguro. Ah, no cobraban. No. Ah, ¿ustedes trabajaban? Cambiado el trabajo Ya. con él. Y el que quería sueldo solamente era sueldo. 600 sucres. ¿Ya? Algunos escogieron el sueldo. O pocos escogieron el sueldo. Unos pocos, ¿no? Ya. Y en cambio ustedes escogieron el trabajo. Trabajo. Que era más rentable trabajar. Más mejor. Sí, era mejor. Y por eso decidieron por el trabajo. Sí. Ya. Y armaron estibadores navales. Armamos estibadores navales. ¿Y cómo se forma estibadores navales? Cuando Octavio Villasía al frente, Ya, era el presidente del... presidente. Y los acompañantes, los del miembro del directorio de la Unión de Estibadores Navales. Ya. Y luego armar el equipo ya. Entonces, a nombrar el técnico, había muchos candidatos. Había Miguel Túquer. La gente decidió Pancho Chávez. ¿Y cómo así con don Pancho Chávez? ¿Cómo así salió la decisión de él? Porque la gente ganó. ¿Ya? Lo eligieron a él. Don Pancho Chávez también, con la estatura que él tenía, era back central. ¿Qué sería don Pancho Chávez? Tendría 1,68 m Tal vez. de estatura. Pero él Igual jugó, como ese Martínez. él jugó en Emelec. Sí. Estuvo en Emelec también. Estuvo Claro. en la línea de Emelec. Según lo que me comenta mi papá, pues había una cantidad de jugadores mantenses, manavitas, de Bahía, que integraron, lógicamente, el equipo de Emelec de sus años, ¿no? En esa época estaba Júpiter Miranda también, que fue creo uno de los más notables jugadores de los que se quedaron en ese Hugo tiempo. Mena. Hugo Mena, Félix Tarzán Torres de Jipijapa, que era arquero, de esos tiempos. Entonces Pancho Chávez ya tenía también algún tipo de formación, ¿no es cierto?, de haber experimentado jugador. Pero Estibadores Navales comenzó como un equipo, lo recuerdo, yo era un niño, con una estructura de organización ya casi profesional. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los pocos equipos que llevaba diariamente, cuando les correspondían los entrenamientos en el estadio, no sé si entrenaban también en la playa o en otra cancha, las pocas que había un carro tipo camión que siempre los llevaba y los traía. Pero fíjate cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Pero los otros clubes no tenían esas condiciones. Claro. Los jugadores iban en bicicleta, a pie, en bus, lo que sea. Era una plataforma, era un camión. Entonces, unos iban en la cabina y otros iban en la parte de atrás. En la caseta. Iban en la caseta, en la parte de atrás. Pero terminaban sus 2 horas de entrenamientos Tú lo que le quieres... y regresaban en el mismo camión. Es decir, había la facilidad. Claro, pero es que ¿cuántas Porque veces? era muy difícil en ese tiempo movilizarse en medios como un taxi, que eran pocos, buses muy pocos, pero había un equipo que sí tenía un carro específicamente señalado para transportar a sus, Para llevarlos y traerlos. a sus jugadores que eran navales. Claro. Había un lugar donde prácticamente el camión se paraba o lo pasaba yendo por las casas. En la escuela de estibadores navales. Ahí era la concentración. O sea, todos tenían que caminar hasta allá. Y todos los jugadores eran del centro, de Manta. Todos eran de más. O sea que de Tarqui no había nada. No. O sea que era más fácil que el carro se estacionara en ese lugar, todos concurrían allí y de allí los llevaba hasta el estadio. Bueno, había unos que bajaban hasta el Pollo Dorado. Y ahí los pasaba viendo el Y carro. ahí paraba, hacía una parada del carro. Frente a la bahía, para las personas que no Claro, identifican sí. posiblemente dónde quedaba el Pollo Dorado. Carlito, cuando Navales ya jugó campeonatos nacionales, hay un partido que se lo recuerda, que generó a lo mejor una tristeza, porque fue contra Barcelona El 1-0. y perdió Navales 1-0. Claro. Sí. Minutos antes, Ángel Rangel tuvo la oportunidad posiblemente de marcar el gol.
y salió lesionado el arquero de Barcelona, Eliño, porque chocó con Ángel. ¿Usted nos puede decir cómo fue esa jugada? Pero esa fue la jugada que ese la salva partido? River Patterson también. Sí, resulta que porque Rangel era bien pícaro con la pelota, entonces como conecta, entonces... Habían dos Rangel para ir definiendo, Ángel Rangel y Simón Rangel. Sí. Ambos jugaron en Estibores Navales. No, nomás estaba Ángel. Pero Ángel era el que jugaba ahí. Ángel era el que jugaba ahí. Entonces, pues, hicieron una jugada y se fueron con conecta. Cuando, como le decíamos nosotros, abuela de Rangel, lleva la bola y la envió como que se confió que ya la bola entraba. Entonces Ruperto River Patterson arrancó con una velocidad y de la raya se la bota como al córner de la general, allá se la botó. 2 minutos más tarde viene la bola otra vez. Cuando la patean y Pedro Reyes la coge con las manos y la dejó caer atrás. Cuando la bola boteó, vino nomás Ricardo Reyes así y se la levantó, como decimos, el sombrero a gambeta. Y se acabó el partido ahí. 1-0. 1-0. Ricardo Reyes Casí fue uno de los grandes futbolistas que también tuvo Manta, ¿no? Y por supuesto era parte de ese Barcelona. Era jugador de Barcelona, jugó en Nacional y después pasó a Barcelona. Y fue el que nos hizo el gol aquí en Manta, como lo dice Carlitos. Pero luego, Carlitos, ¿con qué defensa o con qué marcador, cuando usted ya pasó a jugar de puntero derecho, tuvo dificultades para rebasarlo o que tuvo dificultades cuando lo marcaron? ¿Con quién cree usted que hizo un duelo de ver cuál era el que podía pasar y el otro que no dejaba rebasar? Los hermanos Hama. Ah, con los hermanos Hama. Sí, de River Plate. Sí. Y eran fuertes, pegaban ellos. Ya. Sí. Pero en el caso de cuando usted ya juega un poco retrasado de volante, Sí. aprovechando su visión de campo y su fuerza del pelotazo y del remate, ¿usted tuvo tal vez alguna diferencia entre saber valorar a lo mejor cuál de esos centros delanteros con que usted jugó o contra quienes usted enfrentó podían en este momento ser también grandes jugadores? ¿Cuál de ellos sería el más virtuoso? Porque Cachorro era uno. Cachorro León. Franklin Barberán. Stalin. Sí, muy escurridizo y rápido. Pero en el tiempo que jugaba mi hijo Triviño, Gonzalo Gonzama, por ejemplo, ambos en el América Amateur, que no había profesionales. Y después jugó Clever Loro, por ejemplo, ya en el profesionalismo con América. Sí. Luis Mario Chávez, todos ellos en la misma posición. ¿Con cuál de ellos considera usted, y Reyes Casís, por ejemplo, con cuál de ellos cree que podía haberse adaptado más su fútbol? Pues, mire, el Mico Chávez, porque jugamos más tiempo también, ¿no? Nos adaptamos mucho. Pero yo jugué con Reyes Casís también, en Juventud Italiana, fuimos a Machala, Cuenca. Nos entendíamos muy bien. Carlito, ¿cuándo usted decide ya radicarse en Estados Unidos? ¿En qué año? ¿Cuántos años de edad tenía usted ya allí? ¿Cuántos años estuve? Sí, ¿y cuántos años de edad se fue usted para allá? Yo me fui en 1975 y regresé hace 2 meses. Más de 40 años. 44 años. Pero antes del viaje yo solamente quería preguntarle, porque aquí estoy viendo, por ejemplo, registrando lo que fue 1963, el primer encuentro, es decir, la primera participación de los equipos manavitas en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, ¿no? Y aquí encontramos a los equipos que participaron en ese torneo. Estaba Aucas, Barcelona, Deportivo Quito, Emelec, Estibores Navales, Liga de Quito, Macará, Patria, Politécnico, River Plate y 9 de octubre. Y los dividieron en dos grupos. En un grupo estaba Barcelona, Estibores Navales, Liga de Quito, Patria y Politécnico. Sí. Ese grupo. Y en el otro grupo era el que estaba River Plate, estaba Aucas, Deportivo Quito, Emelec, Macará, River Plate de Manta y 9 de octubre.
Este grupo es un grupo también bastante pesado, donde estaba todo, porque estaba Barcelona y estaba Liga de Quito, que eran equipos también de mucho peso. Sí. Y Pacha también tenía su historia, ¿no? Y aquí están los resultados, Carlito, inclusive, ¿no? Cómo quedó Estibores Navales. Perdió con Barcelona 1-0 y aquí está 4-0 que le gana Estibores Navales a Liga Deportiva Universitaria de Quito, Sí. jugando como local, dice aquí. O sea, de local, ¿no? Lamentablemente los únicos puntos que hizo Estibores Navales fue con Liga de Quito. No, Que fue una goleada que le pegaron aquí. una goleada. La cancha era de tierra todavía, Carlitos. Sí, eso era lo que teníamos. Ya. ¿Y cómo fue ese partido? ¿Se recuerda algo de esa vivencia de ese partido? ¿Cómo no? Porque haber goleado a bonito, Estibores... porque tenemos, mire, yo le converso de que si ustedes fueron, también tenemos recuerdo de que una vez el Macará de Ambato nos ganó 3-0 el primer tiempo. Y el segundo tiempo, siendo local, tuvimos que empatarle nosotros al Macará de Ambato. Con tremendo sol. Nosotros con tremendo sol a favor y, bueno, no sé qué le pasó. Gambetta era el arquero, me acuerdo. Hasta un autogol le hizo Mariscal Valencia a Gambetta. Pero vino el segundo tiempo y le empatamos y quedamos 3-3. Histórico también. Eso con Macará. ¿Y con Liga de Quito? Macará de Ambato. Sí, digo, y con Liga de Quito el 4-0 con lo que le ganó Estibores Navales a Liga de No, Quito. ahí como que lo dominamos a ellos, sí, lo dominamos. Pero hay anécdotas de ese partido también, ¿no? Sí, ¿Cuántos le ofrecían por partido? Si ganaban el partido... no. Acá el presidente como que le tenía venganza a la liga y dijo si le meten 3-0, les doy 500 sucres entonces a cada uno. Como dicen ahora, le echamos ganas y vamos. ¿Ya? Sí. Y entonces lo Lo golearon. pasamos de la mano porque eran 3-0 que quería el señor, entonces le metimos 4, entonces nosotros queríamos más dinero ¿Ya? porque había un gol de más, ¿no? Pero le dijo no. Y dijo, no, esto nomás Por gusto se le pasó la mano entonces. se le pasó a la mano porque quisieron a ustedes. Sí, ese es el partido, uno de los partidos de mayor recordación Sí. que yo encuentro aquí en estos encuentros, en la primera participación de Estibores Navales frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, Pancho. Carlito, ¿y cuántos campeonatos nacionales jugó usted? ¿Cuántas temporadas pudo usted en Juventud y Estibadores Navales En Juventud ser ninguno, parte? en Juventud ninguno, nomás locales. Locales, ¿no? Sí, en Juventud tuve fue como 1 año y medio más o menos, ¿Y en Navales cuántas temporadas jugó? como 5, Varios campeonatos nacionales entonces. varios campeonatos. A ver, nacionales. yo creo que Carlitos, no sé si estuvo hasta el 67, que fue la última participación Sí. de Estibores Navales en campeonatos ecuatorianos de fútbol y que fue prácticamente el abandono. No concluyeron el campeonato, según la historia que tengo aquí de los Yo campeonatos. ya no estaba ahí, El 67. yo ya Claro, no estaba, ya se había retirado del fútbol. me había retirado. ¿Se retiró muy joven usted? Cuando ¿o qué? me retiré, don Octavio le dijo a Pancho Chávez, dile a Carlito que si quiere ir a entrenar que vaya y si no que ya no vaya. ¿Y por qué? No sé. Entonces ya no fui a entrenar. Y alcé las manos al cielo y dije, por lo menos no cojo mucho sol ahora. Sí, así Y ahí ya fue. usted siguió trabajando particularmente y después No, mi trabajo ya lo tenía asegurado. en el mueble, ¿no? O sea, No, Estibores Navales. Entonces, Navales. Trabajó en el Estibores muelle. Sí, usted siguió trabajando ahí nomás sí, sin vincularse a la práctica del fútbol. Pero luego ya fue analizando su futuro, el de su familia, para radicarse en los Estados Unidos, que en ese tiempo las condiciones parece que eran mejores para el ahorro de los Así es. ecuatorianos que se iban para allá. así es, sí. Y usted cuando llegó a Estados Unidos, todavía joven, relativamente joven, se encontró con amigos del fútbol de Manta, jugó allá, ¿en qué equipo lo hizo? Pues me encontré con él, porque a mí un amigo, un compañero de que aprendimos el oficio en el mueble, él me mandó un contrato de trabajo. Yo lo encontré una vez aquí en Manta y él me dijo que qué estaba haciendo, ya le dije yo, entonces me dijo,
¿quieres ir a Estados Unidos? Entonces, ya le dije, yo tengo papeles puestos ahí. Entonces él me dijo, ¿y qué pasa? Digo, me piden contrato de trabajo, yo no tengo quien me lo mande. Y me dijo, yo te lo voy a mandar, y él me lo mandó. O sea que por esa razón se fue a los Estados Unidos. Ahí llegué, mejor todavía. O sea, fue firme. He tenido una suerte en mi vida yo. ¿Ya? Sí. Casualmente me dijo un amigo puertorriqueño allá que yo era bendecido, me dijo. Porque todo te sale bien. Obra bien y las cosas te salen bien. Sí, es que ahí en el trabajo... ¿Alguna vez fue, a ver, para un poquito, cuando hablamos eso de bendecido, de obrado bien, ¿alguna vez fue expulsado usted de un campeonato de fútbol, de un partido de fútbol? No, mire, los amonestaron nada más, a mí y a la RA, porque la RA me atravesó el pie. Jugaban en el contrario. Sí, América y Estibador en el modelo. ¿Ya? En medio me caí, entonces yo me regresé como amenazándolo. Así que no había tarjeta amarilla ni nada, sino que Amonestación verbal, nada nos más. llevaron al tribunal de pena a un sitio. ¿Ya? Sí, así que nos amonestaron, nos hicieron dar la mano y se acabó. Pero pocas amonestaciones en el fútbol. Pocas amonestaciones. En el resto ¿qué ha tenido? ¿Más amigos o enemigos? Amigos, Bastante amigos. en todas partes. Sí. Llegó a los Estados Unidos, como Pancho le está haciendo un poco el recorder, que usted haga el recorderis. Usted llegó a los Estados Unidos, hizo sus amigos. ¿Y el deporte? Tenía todavía fuelle para jugar pelota, ¿no es cierto? Claro, Yeah. me llevó el de equipo Tarqui. Me fue a ver Pepe San Clemente. Pajarito. Sí, pajarito. Hablamos, está bien. Al otro día llegó Vicente Terán con la esposa y otro amigo y me dice, pues, ¿qué pasó? Para que venga a jugar con nosotros. Yo le dije, ya le dije a San Clemente que me iba al Tarqui. Y me dice, pero usted no es de Tarqui, usted es de Mata. Yo le dije, pero la palabra es la que vale, eso vale para mí. Yo le digo, sí o no, o cuánto. Entonces me fui para el Tarqui. Al siguiente año fui al Manta para que no se retientan. Y de ahí ya vino el campeonato de veteranos que llamaban. Y ahí jugamos como hasta 50 años, porque no había más jugadores. Entonces la juventud iba llegando y a nosotros los viejos ya nos festejaban. Dígame, ¿cómo era Vicente Terán? Porque Don Williams debe estar también de alguna manera enganchado. No, con un nosotros. gran amigo mío. Sí. Un gran amigo mío. Y como futbolista, Cerebro. así. Hacía goles de tiro libre. Sí. ¿No tenía mucha fuerza o sí? ¿O era más colocación lo de él? Colocación. Era un colocador de pelota. ¿Dónde tú le das más mérito al futbolista, Pancho? ¿Al que cobra el tiro libre? Ambos tienen mérito, sin duda alguna, ¿no? Porque pegarle fuerte a la pelota no es una cosa que todos lo pueden tener. Pero si tú tienes fuerza, tienes que hacerlo con colocación. Y yo creo que eso es lo que hacía Vicente Terán. Tú has visto tantos futbolistas que no han tenido fuerza, pero que han tenido colocación. Miren, en el mismo América, una dupleta que se la recuerda siempre es Terán y Linzán. Sí, sí. Y Manuel Linzán también remataba bien. ¿Cómo no? Sí. Eran pareja. Claro. Y Chino Miguel, los tres. Y mire usted que era un fútbol Cuando habla rápida, del Chino Miguel Pico, habla usted. Miguel Pico. Claro, sí. Y de ellos uno se recuerda, Sí. y la historia lo refiere, como virtuosos del balón. Sí. Y eso es lo que a veces uno analiza con mucha gente. ¿Cómo así en Manta, una ciudad pequeña, tenía tantos jugadores en esa época donde no había tantas canchas como ahora? ¿De dónde salió tanta gente con ese talento, con esas destrezas, habilidades para jugar un buen fútbol? ¿De dónde, Carlito, salió? ¿Dónde se formó usted? Yo me formé en mi barrio, en el barrio Royal, donde me crié. Y de ahí salieron algunos otros futbolistas. Adolfo Peláez. Adolfo Peláez, Pepe Chiriboga y yo, y los tres éramos de Juventud Italiana. Ya. Y teníamos el barrio a favor de nosotros. Y la gente lo seguía. Lo seguían. Desde ahí, no sé si ustedes recuerden, por donde don César Faría había un aljibe
Vive para el pueblo y en la tierra era él. Entonces, de ahí la gente se amontonaba como a esperarnos y a caminar para el 5 de junio. Al partido. Antes íbamos a desayunar donde Pachingo, que don Luis le ordenaba que nos diera el desayuno. Desayunábamos y entonces después decía don Luis 11:45 en el 5 de junio. Ya nos íbamos nosotros loma arriba, como era el mirador. Ya. Pues íbamos loma arriba. Y ya a esa hora, ya estábamos en el 5 de junio, pero nos reuníamos primero en la esquina de Humberto de Mera, al lado de Alaljibe. Pancho, cuando tú hablas de jugadores, por ejemplo, como los nombres a Manuel Insán, ¿no era que tenía también unas piernas voluminosas como para pegarle? Era flaquito y tenía una virtud, no sé, de pegarle también fuerte a la pelota. Sí, era muy porque le pegaba, ¿no? Y era muy técnico. Entonces, como él, tú encontrabas a otros jugadores, por ejemplo, Luis Mario Chávez también era un jugador muy técnico, centro delantero. Galo Pico. Galo Pico. Sí. Y muchos jugadores. Conecta Delgado también, ¿no? El chino la colocaba ahí en la esquinita y pasaba por el palo así. Conecta Delgado también era. Conecta. Sí, Conecta. Era talentoso. Y todos esos jugadores se iniciaron en el indoor, Sí, en la calle sí, y en la playa también. en la playa. Así escuché una referencia histórica cuando Hugo Mena dijo: yo me hice en la playa, Así es. donde estaban las rocas, las piedras negras, Sí, sí, sí. que eran los servicios higiénicos públicos de Sí. Manta, ¿Cómo no? y ahí se hacía una playa bastante grande, casi diagonal a Inepaca. Sí, Y muchos campeonatos playeros se jugaron frente a Inepaca, sí. donde se hacía una gran playa. Y de ahí nace pues esa generación de Marcelo Astudillo, Mijo Triviño, Hugo Mena, que eran casi vecinos Sí, de ese sector y jugaban de mañana. Por eso es que el jugador playero tenía físico, técnica y piernas, músculos, pues, ¿no? Para correr tras un balón que era bastante rápido y vidrioso como esa pelotita de caucho. Por eso que de Manta la respuesta es, de ahí sale la cantidad de jugadores de los años 40, 50, 60, 70. Pancho, hay un jugador que también hizo un recorrido futbolístico de buena línea, como es el caso de Jaime Delgado Mena, ¿no? Jugador de trancos largos, el flaco, también fue parte de Juventud Italiana. No sé si Carlitos alcanzó todavía cuando estaba Delgado Mena, cuando llegó Delgado Mena estaba usted él era mi suplente. alterno. Sí. Sí. O sea, usted era el titular. Primero yo y él después. ¿Ya? Llegó después porque no era, Titular. no somos de la misma época. Él era menor que usted. Menor. Claro, entonces Jaime Delgado Mena jugó en Emelec, donde hizo una gran trayectoria, ¿no? Con ese Emelec, donde él fue titular, que no era fácil ser titular en Emelec. Sí, cómo no. Y él fue titular en ese gran grupo que tuvo Emelec, que fue campeón nacional. Y estuvo en Copa Libertadores de América, un jugador de mucha trayectoria. Hubo en Chile en muchos lados. Claro. Dígame una cosa, Carlito. Usted, que lo vio jugar a Jaime Delgado Mena, también era considerado como un gran rematador, tenía un buen tiro. Sí, sí, pateaba muy fuerte. Sí. ¿Quién era más fuerte, Carlito? Él, ¿Él tiene más fuerza que usted? digo yo. No. Pero usted puede valorar eso, Carlito, ¿no? Porque usted lo vio jugar a él también. Mire, le voy a conversar algo Sí. que me pasó allá en Estados Unidos. Un día Eduardo Delgado Mena. Eduardo Delgado Mena, él nos dirigía el Manta Veterano. Ya. Y entonces estaba el Mico Volker, Carlos Volker. Ya. ¿Volker o Volker? Volker. Ya. Sí. Estaban conversando sobre el fútbol de Jaime y el mío. Ujú. Entonces le dice Volker, pero es que Carlito driblaba, Jaime no driblaba, nomás era pateador. No sé ahí quién ganaría. Bueno, en esa Carlito virtud. te driblaba y te pateaba. Claro, y eso es verdad. Oiga, 1, 2 y ahí, Ya, 4. pero eso era la verdad. Pues. Si usted driblaba, Jaime no driblaba. No, no. Jaime un poco más de Si velocidad se la también. ponían, Pero Jaime tenía más velocidad que usted, ¿o no? Jaime Delgado Mena. yo más. Más velocidad que Yo él. más. Ah, imagínate, entonces ahí estaba, la virtud está a favor de él, Sí. de Carlitos. Sí. Muchos jugadores posiblemente que pudieron dar más se quedaron.
¿Cómo no? No estaba el fútbol desarrollado en el nivel de profesionalismo, No venden pero empresarios grandes tampoco, grandes talentos que uno se recuerda, comenzando con nuestro amigo aquí entrevistado Carlitos, que pudieron llegar a jugar en los primeros equipos del Ecuador o en la selección del Ecuador. ¿Y nunca tuvo una tentativa de algún club que lo llevara fuera de Manta? El gringo una vez me dijo, Luigi, te veo en el 61, parece que fue. Nieto, quisiera ir a jugar al Patria. Yo le decía donde quiera, porque uno quiere salir, ¿no? Claro. Si hubiera una oportunidad, le digo, don Luigi. Y fuimos a ver al Patria. Allá estaba entonces Bolívar Chiriboga, que jugó en Ever. Y él nos llevó decía el hotel no recuerdo, pero era en la Plaza San Francisco. Y no lo encontramos a don Luigi. Entonces Pepe, y me quedé 5 días con Pepe en la casa de Bolívar Chiriboga. Entonces nos regresamos nomás. Yo le dije, Pepe, vámonos. Y no volvimos. Se desvaneció la oportunidad aquí. Sí. Pero bueno, pero tú decías también, hay jugadores como por ejemplo Ricardo Reyes Casís, que a propósito vale mencionarlo porque estamos hablando del tema del cómo no, de esa época, ¿no? De grandes valores. Es que hay mucha gente que no sabe quién es Ricardo Reyes Casís y que fue uno de los grandes futbolistas que tuvo. ¿Quién era? A veces las comparaciones son feas, Carlitos, entre el talento, la capacidad del fútbol que mostró Luis Mario Chávez y Ricardo Reyes Casís. Luis Mario Chávez jugó en el América de Quito también, ¿no? Sí. Y Ricardo Reyes Casís llegó al Nacional, jugó en Barcelona y terminó jugando en el Manta Sport Club. Usted podría hacer una pequeña reseña porque usted los vio mejor que nosotros a los dos. O es un poco complicado para el tema. Pero los dos eran buenos jugadores. Complicado, eran grandes jugadores a ambos. Pero yo lo que he conocido en la historia, buscando así también el criterio de personas que lo vieron jugar muy bien a ellos, dicen que los dos no tenían, lo que le faltó a ellos ser más valientes en el área contraria. Sí, podrían ser un poco más fuerte, también un poco más osado. Meter más el pie. Que no lo tenían ninguno de los dos. Que no eran tan agresivos en la zona. Eso es lo que me han contado. Eran muy técnicos, quizás porque lo mismo le pasaba a Marcelo Astudillo, uno de los grandes jugadores. Quizás también esa fue una de las situaciones de debilidad que le vieron a Marcelo Astudillo. Muy técnico, pero no arriesgaba sus piernas. No. Usted que los vio jugar ahí. Por eso lo sacaron. En Barcelona. Claro. Porque Marcelo estuvo en Barcelona. Claro. Hay una anécdota, Carlitos, a propósito de una selección de Manta con Barcelona que se jugó en Puerto Viejo. Yeah. Puerto Viejo no tenía mucho fútbol en ese tiempo. Y entonces cogía a la selección de Manta del 60 como para negocio. Traía equipo y nos llevaba a jugar allá. Con Barcelona fuimos. Entonces dicen los dirigentes, vamos llevando a Astudillo, ya que lo sacaron de Barcelona. Entonces a Astudillo le ha pegado en el travesaño de chilena. ¿Era chileneador también? Chileneador. Y en el vertical también. A ver, aquí yo le voy a preguntar a Carlitos un tema muy importante, porque esto sí lo puede decir con la libertad del caso, porque usted a veces por la amistad no puede un poco expresar quizás, porque con Luis Mario Chávez se lleva muy bien usted. Muy bien, ¿verdad? Con Reyes sí también tiene una relación de amistad distante, muy pero amigo, son panas, ¿no? Muy amigo. Pero, por ejemplo, cuando comparamos nosotros, en el caso de Marcelo Astudillo, yo que un poco lo vi jugar a Marcelo Astudillo, no lo vi quizás en todo su esplendor de su juventud, por supuesto, pero vi unos rezagos de Marcelo Astudillo, y apoyado en el criterio más que todo de mi papá, que le gustó mucho el fútbol. Me decía él también a mí que lo que es Caviedes era Marcelo Astudillo un poco, que tenía un poco de eso. Iván Caviedes, el goleador del fútbol ecuatoriano. Sí. Era más o menos parecido por lo técnico, por la manera como manejaba la pelota, Marcelo Astudillo. Era un buen jugador también. Pero ¿y usted lo vio también a Iván Caviedes jugar ahora último? ¿O poco lo vio jugar? Yo me voy con Astudillo. Con Astudillo, imagínate tú. O sea que mi papá no estaba lejos de la verdad. Estaba bastante cercano. Astudillo era mejor. Que la calidad, la técnica que tenía Marcelo Astudillo. Caballero. Y buen chileneador también. Buen chileneador. Sí. Y siendo alto, Pancho. Porque Marcel tenía una estatura, ¿qué sería? 1,78, 1,80.
Más o menos la misma estatura de Caviedes Sí. y la misma contextura. Tú un poco, tú que lo ves también jugar un poco a Marcial y lo viste más a Caviedes. ¿Tú también un poco incidirías con ese tema, no? Bueno, ya Caviedes es un jugador talentoso, inteligente, técnico para la función de centro delantero. Sí. Pero Marcial Astudillo tenía una diferencia superior porque manejaba las dos piernas. Era muy elástico para chilenear, para cabecear, técnico, inteligente en el área. Yo creo que si Marcial en este momento fuera jugador profesional, estuviera por encima no solo de Caviedes, sino de otros centros delanteros que se han desempeñado y se desempeñan actualmente. Por esa diferencia de las virtudes futbolísticas entre el uno y el otro. Pero mira cómo se desperdiciaron los futbolistas. Por eso estaba diciendo hace unos minutos cómo grandes jugadores que pudieron llegar a un nivel de equipos superiores no lo hicieron. Pocos, Reyes Casís, Delgado Mena, Marcial Astudillo y otros poquísimos. Naval era un equipo de puros criollos, ¿no? Sí. No hubo un extranjero en Naval. Todos eran en su mayoría mantenses. Después un poquito lo pintaron con la presencia de Ordóñez y de Josilto Garcés, porque todos eran casi de Manta. Sí, todo. Los dos arqueros eran García, Gambetta, eran de Manta. Los defensas, Margarito... Moreira también jugó ahí. Después vino Moreira, pues estaba Alvarado también. Reyes, Eugenio, todos eran de Manta. Sí, todo. Los volantes eran de Manta. Todo. El mediocampo, Todo. Mariscal, usted, Manuco Cedeño, eran de Manta. Locayo Cuello Todo, después llegó. todo. Pero ya después llegó, al final llegó Locayo. Cuando hizo Tiburones Navalete, llamó 20 personas. Sí. Claro. Entonces mira tú, era un equipo... Carlito, algún momento en Nueva York, en la parte del Bronx, fui con unos amigos a un lugar que se llama una cancha Tiffany, donde había mucha gente del sitio del Arroyo de aquí de Sí, Montecristi. Y ahí vi jugar unos partidos donde usted estaba con otros compañeros de la época, en esos campeonatos por lo menos de indoor que muchos lo comentaban, porque había bastante concurrencia por el entusiasmo de ver a esos grandes jugadores de Manta que ahora se radicaban en Nueva York. ¿Cómo se organizaban esos campeonatos? ¿Y con quiénes le tocó jugar y en qué equipo lo hizo usted ahí? Como hablábamos antes, pues 2 campeonatos hizo un señor Álava, y en la que uno campeonó Juventud del Bronx, que le pusieron, donde yo pertenecía, y el otro era América de Manta, porque ahí jugaba Galo Pico, un cuñado mío, Armando Chávez, que le digo, jugaban ellos con el América. Y ganó un campeonato el uno y uno el otro, y el señor Álava no quiso seguir más. Solo 2 campeonatos hizo en el indoor. El primer club de indoor que se formó de ecuatorianos en Estados Unidos fue el Flecha Roja. Un equipo que fue formado en ese equipo. En Brooklyn. En Brooklyn, con los Rivera, don Jeremy Rivera hijo, Lucho Rivera, Jaime Delgado Mena, Mario Zambrano. Y también tuve la fortuna también de estar en ese equipo que se jugaba en una cancha por cerca de Mildred Avenue. Eran los campeonatos que se hacían así. Bueno, partidos muy pocos, porque el hito no se lo practicaba en ese tiempo tampoco en Estados Unidos. Eran muy pocos clubes también que habían. Sí. Ahora ya hay un montón de equipos de todas Un partes. montón ¿no? de campeonatos también. Sí, sí. Bueno, Carlitos, le va bien en Estados Unidos con tranquilidad, pero se viene a radicar a Ecuador. Ya me quedo acá. Ya se queda acá. Sí, porque ¿Su familia, sus hijos están allá? allá quedaron 4 hijos. ¿Ya? Ya son mayores todos, tienen su familia. Yo y la vieja nos venimos. Y llegaron al mismo barrio donde siempre, quizás, donde me crié. donde se criaron, Sí. Mi señora también se crió por ahí también. cerca de ese barrio. ¿Y los amigos de esos tiempos todavía viven ahí o ya no los encontró? Se han muerto la mayoría. Ahí fue el gran desastre también, pues, Pancho. Me encontré uno que bajó horas día ahí a saludarme. Él estuvo 45 años. En Estados Unidos. Pero él no se vino a quedar. Se vuelve, dice. Hay gente que Claro, va y viene. va y viene. Claro. Y en el ambiente... Yo, sinceramente, no me gusta andar mucho en avión.
con esta vez que vine a quedarme, 3 veces he venido y no voy más. Sí, lo escuché una ocasión en Nueva York cuando yo le pregunté, Carlitos, ¿y cuándo va Manta? Y usted me contestó, el día que hagan una carretera. Fue verdad, fue verdad. Carlitos se crió entonces en el barrio de La Dolorosa. Sí, ahí Casi, mismo. bueno, diagonal donde está la iglesia. Sí, Donde fue el gran desastre sí, aéreo, ¿no? Sí. Del año 96. Ella ahí tiene su casa, o sea, ahí construyó para poderse quedar aquí. Eso es suyo ya, definitivamente. terreno me lo dio mis padres ¿Ya? desde que yo estaba acá. Ellos me lo dieron. Carlito, pero usted vive ahí tranquilo, en armonía, en paz, tranquilidad. Y mi mujer es pacífica también. 56 años tenemos casados Así, ¿no? nosotros. Pero mira lo que él dice, ¿no? Felizmente O sea, en cuando paz. le pregunta ¿vives en paz, en armonía? Dice, mi mujer es tranquila también. O sea que Sí, pasamos bien. entonces de esa manera se complementa la Tantos años armonía. casados, imagínense. Claro. Bueno, los primeros días en Nueva York tienen que haber sido medio complicados para Carlitos, ¿no? Después ya se habituó y la cosa fue diferente. Por allá siempre comenzaban. ¿Cuál fue la parte de la historia del fútbol que más se le quedó grabada en la cabeza? De Manta, Sí, de Manta. lo extendido que está el pueblo. Man. Ya. Digo, pero en la etapa de futbolista, ¿cuál es el recuerdo más grande que usted tiene como futbolista de esos años? El 5 de junio. La cancha del 5 de junio. Cancha de tierra también. Eso lo lleva muy... Y me llevaron un día un sobrino a conocer por allá, donde me dijeron que ya no es Las Chácaras. Yo dije Las Chácaras. No diga así, que ahora se llama San Juan de Manta. Yo le dije, perdón. Bueno, eso está igual que en Y vi Montevideo. como 3 canchas por allá. En Manta hay muchas canchas ahora. Y en Sí, Manaví, en sí. el Ecuador. Sí, En el 5 de junio es de añorarse cuando en la loma del 5 de junio había más público arriba que dentro del estadio 5 de junio. ¿cómo no? La historia señala que el cuerpo de bomberos iba con una manguera a sacar a los pavos Sí. que estaban mirando el partido gratis allá, ¿no? También otra cosa que, como teníamos nosotros, el pueblo, el grupo que jugábamos en juventud, y seguían muchos muchachitos, era complicado, porque nomás me dejaban entrar a un niño. Y yo le decía, váyanse por allá, por el río, para que se metan, y se allá. Después me parecían adentro decirme que ya estábamos adentro. En esa cancha de tierra del 5 de junio se vivieron emocionantes partidos ¿Cómo no? internacionales. Sí, Recordamos en la historia que la selección de Uruguay jugó ahí. sí. Después, lógicamente, vino Barcelona, Emelec, el Patria, el 9 de octubre, el Everest. Contra esos equipos usted también jugó en esa cancha en algunas ocasiones. Yo vi al Río Guaya jugar ahí. ¿Se recuerdan de Osvaldo Santos, verdad? Sí, Chagüizo claro, le decía. claro, el arquero. Sí. Un día un tipo le pega una patada a la pelota y como que le dio en el oído. Que la bola retumbó y entonces en el otro remate la bola se le fue arriba y él se tiró nocao. Así, ¿no? Sí, La fuerza del golpe, ¿no? de Del impacto. sí. Pero Carlitos, en ese tiempo en Manta Agua. A echarle agua. era nomás los primeros auxilios, agua. Sí, agua. Y cuando en el primer tiempo se terminaba, el jugador lo que hacía era tomar agua. Y a veces había una especie de lavacara que había con pedazos de naranja y Sí. limón y todos tomaban. Sí, así es. Y muchas veces cuando terminaba el primer tiempo, por la cantidad de polvo, la lavacara estaba cubierta de una lama de polvo. Sí, Y la verdad, gente lo que hacía era soplar y tomar. Y tomaba. Y aquí estamos, decía uno. Porque eran las listo para condiciones, seguir. eran unas condiciones diferentes, ¿no? Sí, Pero son cosas que posiblemente muchas generaciones no saben, el gran esfuerzo de la pujanza de la gente que jugó fútbol, que trabajó en Manta, que vivió en Manta en esa época. Manta Sí. no se hizo de la noche a la mañana. Hay un proceso anterior, que es el soporte de este progreso. Usted decía que Manta está muy extendido. ¿Qué es lo que más le llama la atención de esto?
a los 43 años que usted se radica acá. 44. 44 años. ¿Cómo dejó usted Manta y cómo lo encuentra ahora? En 44 años. Me llama la atención que en mi tiempo no se veía tanta gente en la calle. Y con gente de afuera también, que hay mucha. Que me han dicho que son de afuera. Porque Las calles cambiadas. Los nombres. No, las calles están... No, los nombres. La numeración, yo... Antes eran nombres. Todavía no conozco bien mi tierra. Por ejemplo, la calle 8, que era la Calderón. Con la nueva, Morena, ¿cómo se dice? Con la numeración. No, la nomenclatura que hay. Nomenclatura. Sí, no antes eran América, Constitución, Colón, todas las calles tenían un nombre. Mi calle donde aprendí el oficio era El Mueble y la calle Libertad. Ahí vivía Hugo Mena más arriba. Más allá Los de Mera, más allá Cabo Reyes, más allá Juan Eduardo Valda, el San Vito Muente, Don Varela, y seguía por ahí para arriba. La calle 9 donde usted vive, ¿cuál era el nombre de esa calle? Aldón Calderón. Y Cotopaxi, sí. ¿Ya? Era la que cruza para los choferes. ¿Ya? Sí. Aldón Calderón y Cotopaxi. Y la calle 8 era la Moreira, la calle 8. La actual, la que está atrás, al lado atrás de su casa, para la parte de atrás. De donde don Peláez. Sí. Carlito, ¿qué recuerdo tiene usted de la cinta, de la famosa cinta de esos años? ¿Cómo no? Yo busco la redonda. Yo le digo, páseme por la redonda. Dice, la redonda era ahí nomás. Eso era la 13 y la 13. Antes era la García Moreno, claro. Después de la 13. Pero ahí estaban lugares muy clásicos. El Jibarito. ¿Cómo no? Estaba la cámara de gas. El Lucerna. Al frente era Roseco. Y los cines Manta. Yeah. Que era la parte central de la actividad social de esos años. Pancho, ahora que hablas de la calle 13, de la cinta, después calle llamada García Moreno, se llamaba García Moreno, pero la gente la identificaba más por la cinta porque parece la única calle que tenía cemento en el centro de Manta. Carlito tiene que acordarse de esa historia de uno de los campeones del mundo, de unos campeones sudamericanos y centroamericanos de box, categoría welter era, ¿no? Kid Barquerito. Debe acordarse de Kid Barquerito. Sí. ¿Usted se acuerda? Un boxeador dominicano que estuvo por aquí. Por Manta. Yo a Gonzalo una vez que lo estaba vacilando. ¿Ya? Gonzalo Catagua, mis ojos. Sí. Uno de los grandes hinchas que tuvo apreciado amigo. Sí. Así fue. Hincha de los equipos de fútbol. Y lógicamente Kid Barquerito era un hombre que estaba en el anonimato, casi escondido aquí en Manta. No porque la justicia de su país lo buscaba, sino que la decisión personal de él fue radicarse en Manta. ¿Cómo no? Para superar posiblemente un problema muy personal. Y aquí estuvo como entrenador de box. Un hombre que era un caballero, muy tranquilo, silencioso, pero también cuando lo provocaban reaccionaba. ¿Cómo no? Y conversan las personas que en algunas ocasiones dejó soñado, como se decía en ese tiempo y se dice, a varias personas que se confundieron con él. Sí. Lógicamente también había aquí el Fortín. El Fortín, ahí pues también se generaron grandes encuentros de box y de lucha, que quedaba justamente pues al lado de lo que es el cuerpo de bomberos de Manta. Sí. Carlitos, y la gente entonces, ¿cómo vivía en ese tiempo en que usted era un hombre joven? Me refiero cuando jugaba todavía en el fútbol, 18 años, 20 años, 22, 23, 24 años. ¿Las costumbres cuáles eran? ¿Se podía amanecer? ¿Se podía estar hasta tal hora? Antes se amanecía la gente. Pero sanamente. Sanamente. Y luego la parte de la comida era diferente, porque no habían tantas comidas químicas, con colorantes. Decía algún momento Luis Mauro Chávez que el plato preferido de él, el estofado de Murique, yo le decía, coincidimos, para mí también. Claro. Pero es que nosotros decíamos en ese tiempo comíamos con facilidad la calidad del pescado porque era barato y fresco. Sí. Ahora es difícil y para muchas familias. Casi todo el pescado, ahora se lo llevan. Sí.
No habían las grandes industrias todavía. No se exportaba. No había mucha industria. No se exportaba, mucha. claro. Quizás ni siquiera para Quito ni para Guayaquil se llevaba. Para Guayaquil un poco menos. Un poco más, digo, que Quito. Bueno, Carlitos. Una pregunta sí. antes de terminar. Usted siempre vivió en la parte de Manta. ¿Y Manta hasta dónde era? En la parte que usted puede recordar. Porque se habla ahora, por ejemplo, de barrios mucho más allá de Santa Marta, la ciudad naval. ¿Esa era la última área de crecimiento o hasta dónde llegaba Manta por ese lado? Bueno, mire, luz había hasta donde Don Faría, yo recuerdo. Sí conoció a Don César Faría, ¿no? De ahí para allá iban llevando un poste cada tiempo de luz por esa calle de él y otra por el otro lado. Ya para el lado izquierdo, para el 5 de junio ya no, pues ya era loma. Qué impresionante el crecimiento de Manta en estos 44 años en que usted se radicó en los Estados Unidos. Sí. Recuerdo porque del otro lado, la casa más lejos de Manta era justamente donde vivía el señor Ramón Virgilio Azúa. Y después la casa más distante fue la del señor Franco. Esto estamos hablando frente a lo que después conocemos como Malecón Escénico. Sí. De ella no había más casa. No había más. No había pues lo que es el sector de la Flavio Reyes, Barrumiña, eso fueron después. Pero Manta entonces era una ciudad pequeña, se habla de 50.000, 60.000 personas en los años 70, 75. Ahora ya estamos sobre 350.000 personas con una población flotante, porque mucha gente viene y va diariamente, ¿no? En todo caso, son las grandes transformaciones sociales, económicas de las ciudades. No todas las ciudades tienen el mismo crecimiento, pero sí nos deja grandes vacíos en la historia porque no existe un verdadero archivo histórico. Se hace el esfuerzo por parte de instituciones, pero hay que saber la historia de quienes la han vivido, que son los que pueden aportar a la construcción de esa historia real. Bueno, ya antes de culminar, solamente porque no dejemos así flotando a Kid Barquerito, ¿no? Una de las grandes glorias del boxeo dominicano y también mundialmente reconocido, Emilio Sánchez Félix, esos eran los nombres de él. Según los expertos en el box, dicen que fue uno de los más grandes boxeadores, que no solo tuvo la República Dominicana, sino que también la tuvo a nivel mundial. Dicen que nunca perdió una pelea, siempre las ganaba. Y posiblemente la llegada a Manta, la llegada a Ecuador, fue porque perdió una pelea con Sandy Saller fuera de la República Dominicana, fue en Cuba, y eso quizás fue lo que al hombre lo desmoralizó. ¿En qué circunstancia usted lo conoció o lo trató a Kid Barquerito, Carlitos? Como cuando andaba en la calle. Como yo trabajaba, no tenía mucho tiempo para... O sea, no lo conoció muy de cerca como amigo. No. ¿Se lo recuerda que él trabajaba ahí en lo que era el Chivo de Oro? Sí. En la calle 13. Sí me acuerdo. Esa era la actividad que él ejercía, ¿no? Trabajando, colaborando. Pero en todo caso, Kid Barquerito fue un personaje en la historia del box de su país y también para nosotros los mantanses que lo tuvimos tantos años acá. No? Después regresó cuando el gobierno de su país, de República Dominicana, se enteró que vivía en Manta. Y vino una delegación del gobierno y lo llevó, donde le hicieron un recibimiento de héroe. Y el gobierno le fijó una pensión vitalicia, le dio una casa, y él está en el Museo del Deporte de República Dominicana. Y entró en el Salón de la Fama de los deportistas de la República Dominicana. Muy bien. Bueno, Carlitos, ha sido un alto honor para The Box Radio, Caja de Opiniones, Box Sport, porque hemos hecho una sola todo el día. A Carlitos Velázquez Montanero lo hemos tenido solamente hoy día de oyente. Él comparte con nosotros el tema deportivo, con Pancho hacemos Caja de Opiniones, pero debido al tema de que hay que darle también el espacio para las ex glorias del fútbol de Manta y de Manabí, consideramos con Pancho y con Carlitos hacer este espacio un poco más prolongado y sumar los dos, tanto Caja de Opiniones como Box Sport,
para conocer justamente la vivencia de don Carlos Nieto Molina, uno de los grandes futbolistas que tuvo Manta y Manabí. Carlitos, gracias. Un honor, un alto honor. Para Muchas Pancho, para quien habla, para Carlitos, mi sobrino, y por supuesto para todos quienes hacemos Divoz Radio, Bien. que usted haya aceptado este diálogo y esta conversación aquí. Les agradezco mucho, de todo corazón, a los dos y al Señor. Y sin duda alguna su familia también lo va a poder ver, ¿no? Dios quiera que sí. Sí, porque esto se queda pegado en las nubes Ya. y no habrá ningún problema para que lo vean. Se lo miran desde Nueva York, lo miran desde de algunas ciudades en los Estados Unidos y también, por supuesto, en algunas ciudades del país. Pancho. Muchas gracias, Carlito. Ha sido verdadera satisfacción compartir con usted, saber su aporte al fútbol como persona también, como ciudadano, lo dije al inicio. Y esto es lo que a nosotros nos motiva a seguir informando para hacer conocer a las generaciones actuales quiénes son las personas a quienes debemos la construcción del fútbol profesional de Manta y de Manabí del Ecuador. Pancho, pero mira, hay tantos futbolistas de gloria, ¿no? De gloria, así como don Carlos Nieto, que pasan por la calle desapercibidos. O sea, nadie los recuerda, algunos fueron hasta seleccionados ecuatorianos y la gente como que no se acuerda de quiénes son ni sabe quiénes son. Eso es triste también, ¿no? O sea, lamentablemente el olvido de la memoria colectiva por falta de información y de conocimiento es que nos lleva a esas situaciones. Pero yo el creo cambio generacional también. Que también el tema informático debe ayudar mucho a retrotraernos a la historia y saber merecer un espacio de distinción y de gratitud, porque si no tuviéramos en el anterior proceso del fútbol, en el antecedente, a personas como Carlos Nieto en el fútbol, tampoco tuviéramos en el presente el fútbol desarrollado que tenemos en Manta y Manabí. No, pero también hay que recordar algo, Pancho. Si no hubiésemos tenido, por ejemplo, grandes dirigentes de esa época, que fueron los forjadores del fútbol profesional, los creadores de la Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí, el fútbol nuestro no estuviera en esa condición de ser profesional. Claro, gracias Carlito, ¿no? a don Octavio Villasís, a don Raúl Delgado, Luigi Benincasa, Pedro Azúa Leboyer, Vicente Cedeño Paz. Bueno, algunos se me van quedando, ¿no? Alejandro Paz Domínguez, que fue el primer presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Manabí. Hugo Vera. Don Hugo Vera Rodríguez, el economista Ruilova, que también fue parte de justamente la construcción del estadio. Y también personas con una afición y un calor humano. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de Chico México. Claro, sí, sí. Aquí Carlito, usted lo conoce y lo trató bastante a Chico México. Sí, él iba al estadio, seguro. Con su campana, ¿no? Sí. Hincha siempre de Juventud Italiana. Siempre, y con la campana loma arriba. Nunca se cambió de su equipo Juventud Italiana, ¿no? No. Con una fuerza. Pero tenía una característica, cuando jugaba un equipo de Manta, él estaba con el equipo de Manta. No importaba que no fuera Juventud Italiana o el club que fuera, ¿no? Él estuvo siempre presente para apoyar, ¿no? Era mexicano, era de Veracruz, ¿no? Y por supuesto... El apellido era Rosas, y creo que él es parte de la historia, como un seguidor del Juventud Italiana y de los equipos de Manta. Y había mucha gente que se identificaban con Juventud Italiana, con Navales. En Navales más la gente iba a la General. Esa era la afición que tenía Estibores Navales. ¿Nunca les molestó el apodo que tenía Carlitos el equipo? No, cogíamos fuerza antes. Sí, porque la gente le gritaba en coro a veces. Los hinchas del otro lado, pues, ¿no? Era como nosotros gritarle a López, ¿no? Pero ustedes tenían una capacidad física superior a los otros equipos, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Algún momento Luis Mauro Chávez decía que en un partido con Juventud Italiana, Reyes Casillas le decía: ¿cómo corren ustedes? En cambio yo ya estoy liquidado. Es por la capacidad física y el entrenamiento que tenían ustedes, con mucha exigencia y disciplina. Sí. Eso marcó la diferencia, ¿no? Nosotros teníamos una multa de $50 por no ir a un entrenamiento, ningún equipo 50 sucres sería ese tiempo. ¿Ah? 50 sucres, digo. 50 sucres. Nos lleva esa cuestión del dólar. Usted por vivir tantos años acá y nosotros también por estar dolarizados. 50 sucres. Claro.
Era una Alfredo multa Vera para- Rosas era Alfredo Vera Rosas. el gran chico de México. Bueno, ahora sí, Carlitos, un abrazo grande. Muchas gracias Igualmente a por habernos ustedes. acompañado. Ahora sí, Pancho, Gracias, buenos días, felicidades. un abrazo para todos y muchas gracias por habernos acompañado en The Box Radio, Caja de Opiniones y Box Sport. Será hasta el próximo lunes.